asumió el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Te voy a contar de qué se tratan los primeros anuncios que hizo en la última semana. Como te vengo diciendo desde hace rato, el problema principal de la economía argentina es la falta de dólares. Las principales medidas están orientadas justamente a atender esa problemática. Repasemos. Se hizo un anuncio de un compromiso de liquidación de exportadores de aproximadamente 5.000 millones de dólares para los próximos 60 días. No va a haber baja de retenciones, dijo en principio el actual ministro. Además anunció casi 2.000 millones de dólares que ingresarían a la Argentina a partir de préstamos de organismos internacionales y 4 repo. Estos son una especie de crédito a corto plazo que permiten engrosar las reservas temporariamente. Finalmente anunció la continuidad de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que obviamente compensan los pagos al propio organismo. Complementariamente puso el ojo en lo que tiene que ver con la balanza comercial. Anunció, vamos a ver cuáles son, beneficios para los sectores exportadores, aquellos que exporten más de lo que venían exportando. Planteó además una tarea muy importante desde la aduana para trabajar sobre subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Créditos para los sectores exportadores y una cosa interesante que vamos a ver cómo se implementa, trazabilidad del comercio exterior. Esto tiene que ver, está íntimamente ligado con a dónde poner los dólares para las importaciones. ¿Te acordás aquella discusión del Festival de Importaciones? Bueno, esta es una medida relacionada con atender esa problemática. Hay un segundo eje relacionado, si se quiere, con la cuestión fiscalista, monetaria y demás que deriva naturalmente del acuerdo que ha firmado la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y que tiene un problema adicional, un agravante diría, que es lo que ha heredado el actual ministro, sobre todo de la gestión Guzmán, que había gastado, si se quiere, en buena medida parte de lo que tiene que ver con el margen fiscal, con el déficit fiscal que permitía el organismo en ese acuerdo con la Argentina. El eje principal y, si se quiere, el principal guiño hacia los mercados que anunció el actual ministro tiene que ver con que dijo que no va a utilizar más desde el Tesoro los adelantos transitorios por parte del Banco Central. Este es un anuncio en términos monetarios muy significativo. Y en términos fiscales, además, anunció que se va a cumplir la meta del 2,5% del déficit anunciado o acordado con el Fondo Monetario Internacional y que está en el decreto que establece el presupuesto, y además el sostenimiento de una medida que anunció, que implementó la ministra de Economía Silvina Batakis, que fue el congelamiento de la planta funcional del Estado. Y en términos fiscales, un componente muy importante que tiene que ver con los subsidios. Vos sabés bien que se inscribieron en el RASE unos 9-10 millones de personas aproximadamente. Esto significa que hay un 25% de la población que va a perder los subsidios. Esto es bastante más de lo que se preveía al inicio, ¿te acordás? Que era aproximadamente el 10% de los usuarios. Adicionalmente, anunció una serie de medidas relacionadas con tratar de reducir, de ahorrar energía en aquel segmento que aún tiene subsidios. En este sentido, dijo que aquellos que superen el consumo de 400 watts, ese incremento de consumo lo van a pagar a tarifa general, es decir, sin subsidio. Y finalmente, algunos créditos para favorecer el cambio de, sobre todo, electrodomésticos que consumen mucha energía y que ayuda a esa política en términos de mediano plazo a el ahorro energético también. Anunció además que va a haber quita de subsidios a partir de septiembre también en el agua, es decir, no solo en la luz y el gas, sino también en el agua. Y finalmente, una serie de anuncios que tienen que ver tal vez con el mundo del trabajo. Hay algo que no se mencionó, pero que se va a implementar prontamente, que tiene que ver con un adelanto extraordinario de ganancias. El impuesto a las ganancias se paga de manera anticipada con adelantos a lo largo del año previo al cierre del balance de las empresas e incluso de las personas. Bueno, lo que va a haber es un adelanto extraordinario de ese pago del impuesto o de esos anticipos del impuesto a las ganancias. Con ese dinero se van a financiar dos cosas. Por un lado, un bono para los jubilados, que es probable que sea una suma fija que se integre justamente a la jubilación y que por lo tanto levante el piso de las jubilaciones. Y por otro lado, tal vez un bono, tal vez la extensión del salario familiar
para los trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran por encima del tope máximo del salario familiar y por lo tanto no lo perciben, pero a la vez no ganan lo suficiente como para estar alcanzados por el impuesto a las ganancias y poder deducir las cargas familiares que significarían, por ejemplo, sus propios hijos. Estamos hablando de aproximadamente 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Se anunció además una reunión entre el sector empresario y los trabajadores para tratar de mejorar el salario de bolsillo de los trabajadores. Vamos a ver qué deviene de esa reunión. Y se anunciaron dos cosas más: el reordenamiento de los planes sociales con una auditoría sobre los mismos y una unificación de los créditos productivos, que por cierto han tenido un rol absolutamente trascendente en el crecimiento de la economía argentina desde la pandemia para acá, de aproximadamente un fondo que se constituye con unos 400 millones de dólares. Y finalmente, dos anuncios adicionales: una revisión de los planes sociales, una auditoría de los planes sociales a cargo de las universidades y a la par la unificación de los créditos productivos en un fondo de aproximadamente 400.000 millones de pesos que atienda o que continúe atendiendo la problemática post-pandemia. Han tenido un rol absolutamente trascendente de la pandemia para acá. El objetivo es que haya una ventana única que resuelva, que ayude a la cuestión productiva en nuestro país. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para C5N.com.